Hola, yo soy Raquel. El día de hoy les quiero platicar de los 4 libros que terminé en febrero. El primero de ellos fue Peregrinos en un mundo de árboles entrelazados, de varios autores, coordinado por Paula Rivera Donoso. Este es un libro de cuentos de fantasía por varios autores de Latinoamérica y de España. Y es una antología que fue un proyecto de varios amigos que están interesados por la fantasía, que les gusta mucho escribirla y leerla, y realizaron esta antología preciosísima que se puede conseguir de manera gratuita en Lectu. Allá abajo les voy a dejar el enlace por si quieren descargarla y leerla, porque la verdad es que sí se las recomiendo muchísimo. En esta antología participa mi amiga Nea, de hecho por eso fue que lo leí, por eso y porque también Paula Rivera es una de mis autoras de fantasía favoritas. Me gusta mucho el trabajo que ella realiza alrededor de estos temas y también me gusta mucho cómo escribe Nea. Y el cuento que de hecho escribió ella en esta antología, ya antes había escrito uno muy parecido, pero en esta antología lo reconfiguró y fue muy bonito ver como el principio y ahora el final de este cuento, además de que son personajes que para mí ya eran entrañables. Pero además del suyo, la verdad es que a excepción de un solo cuento, toda la antología me pareció maravillosa y me encantaron todos los cuentos, los disfruté un montón, me emocioné un montón con ellos. Algunos de mis favoritos, aparte del de Nea, están el de Paula, que es sobre una mujer que sueña con que se transforma en ave y es una cosa bellísima. Otro cuento que me gustó muchísimo fue sobre un niño que vive junto con su tía, que es una hechicera que maneja las tormentas en un faro. Y este cuento me encantó también. Siento que muchos de estos cuentos pues tienen varios como clichés y varios elementos típicos de la fantasía, pero me gusta mucho cómo los abordan y cómo los utilizan. Creo que algo muy bello es justamente cómo utilizar estos elementos para crear cosas increíbles y distintas. Otro cuento que me encantó es uno sobre un viajero, un peregrino que naufraga en una isla y se encuentra con una cabaña donde una anciana lo insta a que le cuente sobre sus aventuras. Ese cuento me encantó, ese cuento fue maravilloso. Y así hay varios cuentos muy bonitos en esta antología, ¿verdad? Súper recomendable. Otro libro que terminé en febrero fue un libro que de hecho yo había empezado a leer desde el año pasado, pero como no era de ninguno de mis círculos de lectura, lo había estado leyendo poco a poco. Bueno, de hecho sí era para uno y no lo terminé en su momento, entonces dije, bueno, ya lo terminaré con tiempo. Y es Bajo la luz de las estrellas de Caleb Rodriguez. Esta es un retelling de Romeo y Julieta, pero en gay. Básicamente Romeo no se enamora de Julieta, sino de otro chico. Y fue muy interesante ver cómo adaptó la historia original, el clásico, a todos los elementos básicos de la historia que sí ocurren también en esta historia, pero desde este otro enfoque, esta mirada al ser queer en ese siglo, porque además sí ocurre en Verona en el siglo XVI y tiene como digo, todos los elementos que ocurren en la historia clásica, a excepción de unos ya hacia el final, pero que me gustó mucho cómo los fue adaptando. Es una historia bonita, es una historia adorable de romance entre dos chicos. Realmente tampoco fue así como la gran super lectura, fueron 3 estrellas las que les di, pero la verdad es que sí me la pasé muy bien leyendo. Se le fue el audio a lo que ya había grabado, dejó de grabar audio, entonces voy a volver a grabar los otros 2 libros que terminé en febrero para platicarles. El otro libro que terminé en febrero fue Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Este es un libro que hace muchísimo que tenía pendiente leer porque le gusta a muchas amistades mías, gente interesada en la fantasía sobre todo. Y aunque en sí no sé si definiría este libro como un libro de fantasía, lo que sí es que es un trabajo de imaginación fascinante. Como su nombre lo dice, es un recopilatorio de ciudades imaginadas. La historia es que supuestamente Marco Polo en sus viajes recorrió muchas ciudades y descubrió muchos lugares fascinantes y después se las platicaba al Khan de Kublai, a un rey. Italo Calvino recupera esta idea
y pone a Marco Polo y al Can a conversar y a describir estas ciudades. A veces describe los edificios o cómo están estructuradas las ciudades, otras veces habla de los habitantes de ellas y es súper interesante cómo va describiendo y generando todas estas ciudades. Es muy interesante, como digo, no sé si definiría este libro como un libro de fantasía, pero sin duda es un referente para pensar estos mundos secundarios o estas ciudades fantásticas porque pues son una cosa muy loca muchas de ellas. Hay ciudades en las que habitan muertos, hay ciudades infinitas, hay ciudades conectadas, hay ciudades duales, hay ciudades, hay muchas cosas muy interesantes y dentro de las conversaciones que va insertando entre Marco Polo y el Can hay también temas filosóficos muy interesantes y muy curiosos. Entonces disfruté muchísimo de este libro, me pareció muy interesante y muy bello. Y ya para terminar, el último libro que leí en febrero fue también otro retelling, en esta ocasión de El cuento de Barba Azul de Charles Perrault. Este es mi cuento favorito, me encanta, me encanta. Y pues en el círculo de lectura de mi amiga Vanessa, el círculo fantástico, estamos leyendo retellings. Justamente empezamos con Barba Azul de Amélie Nothomb y me encantó este libro. La verdad es que hizo un gran trabajo de adaptación, modernización y transformación del cuento clásico. Es la historia de Saturnine, que es una muchacha que em, se va a vivir con un conde Eloide, creo se llama, tiene un nombre bien extraño, es un conde español que pone un anuncio de coinquilinato para que pues vaya una jovencita a compartir su enorme mansión y esta Saturnine es la que va sin saber que este hombre ha tenido otras 8 coinquilinas previas y aunque se entera muy al principio de la historia, decide quedarse porque el precio y los beneficios son muy buenos. Entonces decide quedarse y vamos viendo cómo la fascinación, curiosidad, un poco repulsión que siente Saturnine por este conde se va transformando también y cómo van teniendo estas conversaciones súper interesantes sobre religión, sobre prohibición, sobre tabú, sobre el amor, sobre la comida también. Es un libro como muy sensorial. Es un libro muy sensorial, o sea, en muchos momentos habla de lo que están comiendo, de los colores, la ropa, los espacios. Entonces es una lectura muy disfrutable y también bastante rápida porque es un libro muy breve. Me gustó muchísimo, la verdad. Y esos son los libros que terminé en el mes de febrero. Déjenme en los comentarios ustedes qué leyeron, si han leído algunos de estos, les gusta o no. Vamos a conversar y eso es todo. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.